Hola a todos nuestros queridos estudiantes, espero que estén bien en sus casas junto a sus familias. Hoy les voy a presentar un trabajo que hicimos con el cuarto medio A y el cuarto medio B del libro Niebla de Miguel de Unamuno. Como ustedes saben, uno de los ejes centrales de nuestro colegio es la inserción de nuestros estudiantes a la realidad. Y la literatura lo que hace es precisamente permitir entrar en la realidad humana como ningún otro medio puede hacerlo. Hemos trabajado entonces en Niebla de Unamuno, que nos permite adentrarnos en una realidad existencial como solo Miguel de Unamuno puede hacerlo. Además de esto, el segundo objetivo de nuestro trabajo es poder crear un ensayo académico con miras a la vida universitaria. Es por esto que hemos hecho un ensayo con formato APA, citas de este formato y con búsqueda de referencias bibliográficas, cosa de preparar a nuestros estudiantes para la vida que viene futura. Sin más preámbulos, ahora los dejo con queridos estudiantes Camila, Carolina, Sofía y Vicente, que nos van a mostrar un poquito más de lo que es ficción y realidad en Niebla de Unamuno. Vamos a verlos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Estamos bien. Hola chiquilla, oigan, ¿y se han leído el libro? Sí, me encantó el epílogo. Ya lo terminé. Sí, me gustó mucho. Oye, Tortuga, ¿y tú te lo terminaste? Llegué al capítulo 31, pero estoy ahí. Está interesante el autor como personaje. Sí, esa es la mejor parte del libro. Me gusta mucho cómo se trabaja la realidad y la ficción. ¿Y qué es el tema de realidad y ficción? La realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien, y la ficción es el conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte de un mundo imaginario. Exacto. Y en el libro Niebla se presenta este conflicto entre la realidad y la ficción y se refiere a un momento clímax en el encuentro entre el autor y el protagonista de la historia, en el cual hay una profunda búsqueda de identidad que oscila entre lo que es real y lo que no. ¿Y qué se sentirá pasar de la realidad a la ficción? ¿Pasar de la realidad a la ficción? Vamos a ver. ¡Wow! ¿Somos personajes ahora? ¿Somos ficción? ¿Qué? ¿Y cómo se presenta específicamente la realidad y la ficción en el libro? En el capítulo 31, Augusto decide ir a ver al autor del libro, ya que se quería suicidar debido a que encontraba que era la fuente de sus propias desdichas. Después de esto, Augusto decide ir a visitar a Unamuno, autor del ensayo que trataba sobre el suicidio que él leyó. Y ahí se demuestra el encuentro del mundo real representado por Unamuno al ingresar al libro y la ficción personificada por Augusto. Oh, entiendo. ¿Y qué pasó después? El protagonista se aferra tanto a comprobar su existencia que incluso trata desesperadamente de subyugar a su propio creador. Augusto, cuando va a conocer a Unamuno, en medio de la conversación le menciona su deseo suicida. Luego, el autor de Niebla le revela al protagonista que no es posible que cumpla aquella petición, ya que solo es un personaje de su propia novela y que no puede morir a menos que él lo decida. Luego de esta confesión, Augusto empieza a cuestionarse este hecho de manera exagerada y a la defensiva, por lo que empieza a enfrentar a Unamuno tratando de convencerlo sobre que posiblemente ese suceso sea al revés y que en realidad él no es ficticio, pero su autor sí. Ah, ¿y eso es todo o hay más? Sí, todavía que algo más. Augusto, durante toda esta dramática conversación, debido a la conmoción de haber descubierto que no era real como siempre creyó, empieza a conspirar sobre qué realmente es lo real, qué es estar muerto o vivo, llegando a la conclusión de que todos los personajes de obras narrativas, como esta, son inmortales, ya que mientras la gente los continúe leyendo van a estar vivos para ellos. Entonces, en resumen, la realidad y ficción se presentan en el libro de manera que Unamuno se introduce a sí mismo a la historia y habla con Augusto, quien es el protagonista del libro, y ambos conversan sobre el suicidio que quiere realizar Augusto.
a lo que Unamuno le dice que no puede tomar ese rumbo, ya que es un personaje ficticio de su historia, y solo él puede decidir el destino que tendrá su vida, y Augusto queda en shock. Sí, muy bien. Qué buenas somos enseñando. Ya, ahora volvamos a ser reales. Estuvo divertido. Sí, volvamos a hacerlo. A mí me dio miedo, pero bueno. Sí, la pasé muy bien con ustedes hoy. Cuídense, chao. 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 Chao, cuídense. Adiós. Cuando los personajes de Niebla se enteraron de que íbamos a hacer esta presentación, también quisieron ser parte. Así que ahora los dejo con ellos. Bueno, vamos a comenzar esta videollamada. Hola, soy Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español más destacado del siglo XX y principal referente de la llamada generación del 98. En 1914 publiqué Niebla, novela donde el personaje principal, Augusto Pérez, se rebela contra mí. Que a todo esto está en la llamada. Hola, mi querido creador. Este viola la frontera que separa a la realidad de la ficción, poniendo en crisis el orden del relato. Augusto siempre hace lo mismo. Bien dicho, mi creador. Niebla es una historia que relaciona estos dos temas, como lo que significa la niebla de nuestra vida, la cual se manifiesta al sentirnos perdidos, aburridos y desolados. Eso es lo que me pasó a mí cuando te pagué la hipoteca, con el fin de ayudarte y hacerte sentir más tranquila. Pero lo malinterpretaste, creyendo que te estaba comprando. Yo no tenía esas intenciones, Eugenia. Aquí se puede ver explícitamente lo que es caer en la niebla de la vida. El sueño de Augusto, es decir, la realidad ficticia que creó en su imaginación, era hacer feliz a Eugenio, pero al ver que este no se realizó, cayó en una desolación y desmotivación profunda. Oye, Orfeo. Ay, perdón por la interrupción, este perro nunca se calla. Aunque sin él no se podría entender el quiebre entre la realidad y el mundo que inventé. Así es, gente linda. Quería darle las gracias a mi querido creador por darme un amo tan bueno y maravilloso como Augusto, y también por darme la capacidad de expresar todo lo que siento. Oh, mi querido Orfeo, cómo te extraño. Es lindo verte y escucharte después de tanto tiempo. Deberías darme las gracias, Augusto, por crearte una muy buena compañía. Y esto, mis queridos oyentes, la interacción que tengo con mis personajes, ellos en su mundo ficcional y yo en la realidad como ustedes, se llama metaficción. Está bien, te doy las gracias por la ayuda que me diste cuando estaba totalmente perdido. Ok, pero recuerda que todo lo que tú hagas está escrito y decidido por mí. De hecho, ahora decido acabar con esto. Le he pedido a algunos exalumnos que ahora son importantes intelectuales académicos que vengan a contarnos un poco más sobre Niebla y sobre cómo poder hacer de mejor forma un ensayo. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Era hoy? No, esto no puede ser posible. No, estoy seguro que no era hoy. Efectivamente, era hoy día, miércoles 24 de junio. ¿Cómo voy a explicar esto? Bueno, básicamente su profesora me había citado para realizar una ponencia sobre cómo realizar de mejor forma un ensayo en literatura. Pero la verdad es que lo olvidé. Así que, profe,
si está viendo esto, lo lamento mucho, pero bueno, lo mínimo que puedo hacer por usted y por sus alumnos es darle las bases y unos tips que les van a ayudar mucho para realizar de la forma más eficiente posible su ensayo. Pero bueno, antes de eso se preguntarán, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? Y haré una introducción sobre mi persona. Me conocen como Juan Pablo Acevedo Bugueño. Me gradué en el Colegio Patrona Nuestra Señora de Lourdes hace muchos años. Y soy escritor, novelista, dramaturgo, poeta, historiador de la literatura contemporánea. Por lo tanto, inicié una investigación de un ensayo para compartirlo con ustedes hoy día, pero tengo más o menos la mitad nomás hecha. Y si tan solo pudiera encontrarlo, porque... aquí está, mis apuntes. Entonces, la obra que vamos a tratar es una que para muchos de ustedes les va a sonar el nombre o ya van a estar familiarizados con ella, y se llama Niebla, de un escritor y filósofo español llamado Miguel de Unamuno, que nació en 1864 y murió en 1936. Aquí quiero hacer una pequeña detención, porque nos dicen que es un filósofo. Bueno, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Pues es que se plasma muy bien esta segunda profesión en sus textos, porque toca temas muy profundos, tales como la muerte, la inmortalidad, el mismo sentido de nuestra existencia en este plano. Pero para esta investigación me decanté por una crítica social que yo estoy seguro que intentó realizar, y lo quiero demostrar. Después de todo, ¿para qué son los ensayos? Para dar nuestra opinión y poder fundamentarla. ¿Qué significa esto? Tenemos que poner una tesis. Esa tesis es lo que nosotros pensamos. Pero lo importante y la clave de esto es darle peso. ¿A través de qué? De argumentos, de evidencia empírica, cosa que pueda hacer demostrable lo que nosotros estamos planteando. Pero antes de hablar sobre mi tesis, mi opinión o directamente mis argumentos, quería comentarles lo siguiente. Y es que este texto, Niebla de Unamuno, fue publicado en 1914, en la Edad de Plata española, que trajo consigo una serie de revoluciones demográficas y un mayor desarrollo económico del país. Y muchos ahora mismo se estarán preguntando, pero Juanpi, ¿a mí qué me importa saber dónde y cuándo fue escrito el texto? Si mi ensayo se trata en su contenido, en la obra en sí, enfoquémonos en eso, por favor. Y yo les voy a decir que a su edad yo hubiera pensado de una forma muy similar, ya que así lo hacía. Básicamente, hasta cierto punto, todos mis ensayos eran a través del contenido que solo este texto nos podía decir. Pero llegué a cuarto medio y tuve una profesora llamada Gabriela, que me demostró que el conocimiento sobre el contexto social de la época en la que fue escrito el texto nos ayuda mucho a la hora de tener una mejor comprensión de lo que el autor quiso transmitir a través de este. Es decir, se vuelve una herramienta súper útil a la hora de realizar un ensayo. Es más, gracias a que tengo conocimiento sobre la Edad de Plata española, es que pude hacer el inicio de mi ensayo, ya que, como sabrán, se me olvidó terminarlo. Pero bueno, mi tesis. ¿Qué es la tesis? Es la opinión que tú vas a fundamentar en el desarrollo de tu ensayo a través de los argumentos. Pero es súper importante que la tesis sea clara y precisa, que no te des muchas vueltas en algo, sino que algo conciso, algo preciso. Y la mía es la siguiente: Eugenia rompe con el rol de la mujer de aquella época. Algo simple. Entonces, ahora llega la parte donde tienes que fundamentar. Y la gran mayoría de las veces deberíamos ocupar 3 argumentos como mínimo para poder tener un fuerte respaldo a la hora de dar nuestra opinión. Y yo alcancé a hacer solo uno, pero es el siguiente. Y es que sabemos que este texto fue escrito en la Edad de Plata, donde hubo un desarrollo económico. Este desarrollo trajo consigo un acercamiento del rol de la mujer al mundo laboral. Es decir, antes de la Edad de Plata, la mujer se centraba básicamente solo en el hogar y en la crianza de los niños. Entonces, con el paso del tiempo, la mujer se fue acercando a este mundo laboral paulatinamente. Y yo creo que Unamuno intentó plasmar esto en un personaje llamado Eugenia.
que será súper importante en el transcurso del libro. Entonces, yo estoy afirmando que Eugenia rompe con el rol de la mujer de aquella época. ¿Por qué digo esto? Mi primer argumento y el único que tengo. Eugenia, como les dije antes, la mujer se empezó a acercar al mundo laboral. Y esto se plasma en Eugenia, ya que tenía una serie de problemas económicos relacionados con su hipoteca. Y ella tenía toda la iniciativa para ir a trabajar. De hecho, tenía un novio que era cesante. Y ella siempre fue la primera en insistir para que ella y él trabajen. Ojo, él ya no quería que su novio se hiciera cargo de todos los problemas económicos y que trajera un sustento. Ella también quería ser partícipe de esto, quería que los dos trabajaran para tener un mayor sustento. Que eso demuestra un acercamiento al mundo laboral de Eugenia. Cosa que antes de aquella época no era muy común, ya que las mujeres, como dije anteriormente, se centraban en el hogar y en la crianza de los niños. Y ahora, una de las partes más importantes y personalmente una de las que más odio a la hora de hacer un ensayo, que con el tiempo uno se va a acostumbrar, no se preocupen, pero las citas fundamentales, después de todo, es lo que le da toda la veracidad y el peso a tu argumento. Entonces, yo les acabo de decir esto sobre Eugenia, de que quería trabajar y todo aquello, pero a través de la cita es que yo puedo comprobarlo y evidenciarlo, y se los voy a decir en una de las siguientes citas que encontré en la página 129. También, como dijo la profe Mónica, súper importante, si es una cita textual, poner la página en la que se encuentra. Y dice lo siguiente: la tía de Eugenia le dice: ¿y de qué viviréis, desgraciada? Y Eugenia le responde: de lo que yo gane, trabajaré y más que ahora. Algo simple, es algo que evidencia lo que acabas de decir. Yo les acabo de hablar sobre cómo Eugenia quería adentrarse en el mundo laboral y ahora se lo estoy demostrando. Bueno, niños, y hasta ahí llegó mi ensayo. De verdad que me encantaría poder seguir y ayudarlos a que tengan un ensayo completo, pero lamentablemente se me olvidó. Hago un mea culpa, así... disculpen, me está entrando una llamada. ¿Aló? Sí, con él, ¿con quién habló? ¿Catalina cuánto? ¡Oh, Cata! ¡Tanto tiempo! ¡Buena! Desde la universidad que no hablamos, si mal no recuerdo. Ah, ¿estás viendo el directo? Maravilloso. ¿Y qué te pareció? Oh, gracias. ¿En serio? ¿En serio harías eso? A ver, déjame buscarte. Sí, ahí te pillé. Ya, ahora mismo te doy pantalla. Chicos, tenemos una invitada especial que fue compañera mía durante casi toda mi infancia, desde que voy en el colegio, y después me siguió acompañando unos años más cuando no me acuerdo si estábamos estudiando poesía o literatura contemporánea. El punto es que es una persona que sabe sobre el tema y que está en este directo y me acaba de llamar porque cree tener dos argumentos que serían súper útiles para complementar nuestra tesis. Y como les dije, ella leyó el libro conmigo cuando íbamos en cuarto medio, así que tengo plena confianza en que esto nos va a ayudar mucho. Así que juntos, quédense acá y podremos construir el ensayo perfecto. Así que le voy a dar protagonismo ahora. Adelante, Cata. Sí. Hola, Juanpi. Bueno, la verdad es que estoy súper emocionada por poder ayudarte con todo esto. Aparte que es un libro que me encanta y... decir que tiene muchas temáticas distintas muy interesantes y bueno, para ir de lleno ya, para que no perdamos el hilo y empezar con uno de los argumentos que tengo. Bueno, a lo largo de esta historia podemos ver a Eugenia, que es una mujer muy empoderada, lo cual es muy poco usual para la época. Aquí vemos el primer acercamiento de empoderamiento de la mujer cuando ella se rehúsa a aceptar la ayuda económica que les ofrece Augusto, porque bueno, ella sabe que esto va a llegar a segundas intenciones, que sería contra el matrimonio, lo cual ella no quiere. Aquí su tía estaba contenta porque van a saltar la deuda, ella se iba a casar, o sea, era todo perfecto, pero ella mantiene firmemente su posición de no querer casarse. Y bueno, aquí lo puedo representar al tiro con una cita
que es, aquí está hablando Eugenia con su tía. Entonces, dice así: él viene detrás de ti y es un mozo joven, no feo, apuesto, bien educado, fino y sobre todo adinerado. Chica, adinerado. Pues que se quede con su riqueza, que si yo trabajo no es para venderme. En la página 79 podemos encontrar esta cita. El primer argumento que dio el Juanpi, que es sobre que ella decide trabajar y pagar su propia deuda, o sea, no quiere depender de nadie. Y bueno, repito nuevamente que es muy inusual para la época, lo cual lo hace más interesante. Bueno, ese sería como en síntesis el segundo argumento. Como para ir hilando todas estas ideas, vamos a hablar sobre una analogía que hace Unamuno entre la tía y Eugenia. Bueno, aquí la tía y Eugenia son dos puntos de vista completamente distintos, o sea, representan dos épocas distintas y aparte ideas diferentes. Aquí Eugenia está en desacuerdo con el matrimonio y está en desacuerdo con depender de alguien más, de que los demás hagan el trabajo por ella. Y la tía estaba contenta, estaba pero feliz de que le hubiesen propuesto ayuda con la hipoteca y aparte matrimonio como segundas intenciones, como habíamos dicho. Eugenia está en desacuerdo con el matrimonio y está en desacuerdo con depender de alguien más, de que los demás hagan el trabajo por ella. Y la tía estaba contenta, estaba pero feliz de que le hubiesen propuesto ayuda con la hipoteca y aparte matrimonio como segundas intenciones, como habíamos dicho. Bueno, aquí empieza a... Unamuno hace esta analogía, como ya dije, como la tía ve el matrimonio por conveniencia como una oportunidad maravillosa, mientras que Eugenia no. Y también podemos ver la representación de dos épocas diferentes. Como, bueno, ya lo repetí, pero creo que es importante volver a analizarlo, porque es muy importante, ya que acá hay dos visiones distintas. O sea, está Eugenia con una visión más contemporánea, la cual ella quiere estar independiente, quiere hacer sus cosas sin depender de nadie, sin estar debiéndole nada a nadie. Y bueno, y la tía estaba contentísima con todo esto y el autor da cuenta de esta situación a través del tío, de una cita que está por acá. Bueno, es un libro muy grande, así que es algo muy interesante. Todas estas ideas juntas. Bueno, la cita que voy a usar en esta ocasión es la siguiente. Pero si estoy encantado, señora, encantado. Si esta res independencia de carácter, a mí que no la tengo, es lo que más me entusiasma. Si es esta y no otra mujer la que yo necesito. Sí, señor Pérez, sí, declamó el anarquista. Esta es la mujer del porvenir. ¿Y yo? ¿Arguyó doña Ermelinda? Tú, la del pasado. Esta es, digo, la mujer del porvenir. No en balde le he inculcado las emancipadoras doctrinas del anarquismo, sin bombas. La podemos encontrar en la página 34. Aquí están hablando de Eugenia, el tío, que sería el anarquista, y la tía, que bueno, aquí se nota la idea de las dos ideas opuestas, que son de la época más antigua, donde vivía la tía, y la época más contemporánea de Eugenia. Y bueno, la verdad eso es bastante sintetizado igual. Las ideas, mis argumentos, los apuntes que tenía viendo la presentación. Y nada, espero haber sido de ayuda. Así que ahora, bueno, le doy el paso a mi compañero Juan Pablo para que, bueno, termine todo este trabajo y toda esta idea maravillosa de poder ayudar con la creación de un ensayo. Así que bueno, nos vemos. Y
con ustedes, pequeños estudiantes, Catalina Medina. En serio, eso fue fantástico. Francamente, a mí no se me había ocurrido que esas cosas podían servir para fundamentar mi tesis, así que maravilloso. Tu visión nos ayudó mucho. Me salvaste a mí y a los chicos del Patrona que están viendo este video. Así que bueno, ya tenemos los 3 argumentos para fundamentar nuestra tesis. Pero ahora la verdad es que me gustaría escucharlos a ustedes, que alguno me ayudara a, tal vez que me diga su opinión, algunas conclusiones generales que sacó a partir de la presentación. Así que háganme saberlo a través del chat, escriban para que yo les pueda dar protagonismo y que puedan hablar, porque para que dialoguemos algo. Así que pónganle... ¿Nadie? ¿En serio nadie? En mis tiempos eran más arriesgados. Oh, aquí tenemos a uno. Entonces, del cuarto medio A, denle una bienvenida a Tomás Santibáñez, que nos va a dar unas palabras y veamos qué nos dice. A ver, Tommy, dale ahora. Primero que todo, les quería agradecer por todo el tiempo que se están tomando para ayudarnos. Básicamente, lo que yo concluí de todo lo que ustedes dijeron es que Eugenia rompe con el papel de la mujer en el siglo de España, de plata, totalmente, tomando características incluso del feminismo de hoy en día. Mientras que la tía de Eugenia es totalmente lo contrario, es la mujer de antaño, que se dedica solamente al hogar. Y además está a favor del casamiento por beneficio económico. Mientras que viene Eugenia y rompe totalmente ese papel, incluso trayendo la iniciativa laboral. Y además estando totalmente y constantemente en contra del matrimonio forzado. Bueno, eso es lo que yo entendí, no sé si está bien, pero les vuelvo a agradecer por toda la ayuda que nos dieron. Ahora entendí mucho mejor. Gracias. Chao. No, Tomás Santibáñez, muchas gracias a ti por tu participación y por conectarte al directo. Entonces, niños, ahora que ya se está acabando el tiempo para tomar unas conclusiones generales. El ensayo, ¿qué es? Una herramienta, una forma en la que nosotros podemos dar nuestra opinión, pero de una forma peculiar, ya que podemos fundamentarla y evidenciarla a través de los argumentos. Importante que estos argumentos tengan sus respectivas citas, ya sea que lo hayan sacado del mismo texto o de alguna otra página. Siempre muy importantes las citas, porque si no les van a dar muchos problemas en la universidad. Así que eso. Muchas gracias por conectarse al directo. Hoy día se despide Juan Pablo Acevedo y pónganle empeño en todos sus proyectos futuros. Tengan fe y lo van a lograr. Un grupo del cuarto medio B quiso ahondar en el sentido de la vida que manifiestan los autores de nuestra novela. Así que los dejo con ellos para profundizar en este tema. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy les vamos a exponer parte de nuestro trabajo en la asignatura de lenguaje. Nuestro tema es el existencialismo y esperamos generar preguntas importantes sobre esta idea fija en la vida de cada persona presente. Entendemos el existencialismo como una corriente filosófica. Esta idea destaca al ser humano como creador del significado de su vida. No se cree que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad por sí mismo. El existencialismo asegura que el ser humano es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. Y con esto les dejo esta frase. El pensamiento hace que la persona sea libre, sin libertad no hay existencia. En la literatura existencialista, los filósofos se centran en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones así como el significado de la vida. Miguel de Unamuno fue un escritor existencialista y uno de los máximos exponentes de este género narrativo. Muchas de sus obras están atravesadas por una problemática existencial, religiosa y filosófica. Niebla es uno de estos libros mejor conocido como una níbola. Las níbolas eran las obras en las que el autor Miguel de Unamuno se introducía en la trama como un personaje más que generalmente era el que controlaba la trama. Así la acción parecía muy diferente debido a lo que podía discutir, hablar, etc. con sus propios personajes. La obra tiene como protagonista a Augusto Pérez, un joven bien posicionado que está en busca de respuestas. Nuestra tesis con respecto a esta obra plantea lo siguiente. El ser humano busca inevitablemente respuestas y ante esas preguntas se manifiestan los problemas existenciales. En defensa de la tesis se encontraron 3 argumentos: la duda y la motivación de encontrar sí mismo,
El cuestionamiento incesante de Augusto, incluso en el amor, y Augusto Pérez busca a lo largo de todo el libro el sentido de su existencia. El tema central de la filosofía de Miguel de Unamuno siempre fue la agonía de la vida humana, debido a la contradicción entre existencia y conocimiento. Su objetivo fue siempre despertar inquietudes, provocar y contagiar a los demás en su propia angustia existencial sobre el destino humano, donde se preguntaba ¿de dónde vengo y a dónde voy? Unamuno se ahoga en la agonía de los problemas religiosos, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Una característica de la condición humana es la tremenda necesidad de creer en Dios, lo que crea una lucha entre la subjetividad y la objetividad, al ser esta una creencia netamente subjetiva, y que genera un problema paradójico dado que la creación de Cristo contradice la razón. Sin embargo, se cree que la verdad es subjetiva, por lo que la existencia de Dios puede ser una verdad, pero subjetiva. Por esto, Unamuno dice la frase, creo en Dios porque creo a Dios. El existencialismo se manifiesta de forma distinta en cada individuo, por la simple razón de que se vive, que tiene sus raíces en el fondo de la personalidad de cada persona, las que se encuentran en el corazón y no en la razón. Por esto hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, como dijo Unamuno. Los humanos, al estar conscientes de que su vida tiene un fin, crean una serie de valores para guiarles hacia una vida fructífera y sobre todo intensa, a pesar de su muerte inevitable. Sin embargo, el existencialista quiere ser un individuo auténtico, que reconoce sus limitaciones y afronta la muerte con valor y suma dignidad. A partir de esto, nace la frase, existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio. A partir de todo esto, nosotros los invitamos a tener el deseo de encontrar la verdad, a preguntarse cuál es el sentido de su existencia, a tener un pensamiento diferente al que la sociedad, la educación y la moral nos imponen, y no olvidar que esta es una reflexión completamente personal. Para esto, les recomendamos 3 libros que podrían ayudarlos a empezar con esta reflexión. En primer lugar, El extranjero, de Albert Camus, presenta como de personaje principal a un hombre existencialista, ensimismado en sus problemas, llegando a ser egoísta y en quien se refleja la soledad y la desolación. La metamorfosis, por su parte, de Franz Kafka, se trata de una alegoría del enfrentamiento de un hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra. Finalmente, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es una obra autobiográfica que cuenta la historia de un sobreviviente de un campo de concentración nazi. Muchas gracias por su atención y les dejo esta frase de Miguel de Unamuno para que esté presente en su vida y esta idea aún más. Si una persona nunca se contradice a sí misma, debe ser que no dice nada. Miguel de Unamuno. La inmortalidad era uno de los temas centrales en la vida del escritor Miguel de Unamuno y se pueden evidenciar en su novela. Dejaré con ustedes a Fernanda Castro, quien profundiza e interpreta un poco más allá esta temática. Hola, les vengo a hablar sobre la inmortalidad. Más que la inmortalidad a nivel general, es la inmortalidad en relación o en base a un ensayo que leí sobre Miguel de Unamuno. Primero que todo, llegué a este tema o a hacer esta presentación porque la profe Gabriela me lo pidió, porque este año teníamos que leernos un libro que se llama Niebla, que claramente es de Miguel de Unamuno. Entonces tenemos que hacer un ensayo. Y ese ensayo era en base a algún tema que nos dio la profe Gabriela, y nuestro grupo decidió hacer sobre la inmortalidad. Entonces, para poder hacer el ensayo teníamos que leer más ensayos. Entonces yo leí uno que me llamó mucho la atención. Habían muchas cosas súper interesantes que más que no se relacionaban tanto al libro, sino que más a Unamuno directamente, al autor del libro. Entonces, habían muchas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, principalmente por el hecho de que se plantea todo el rato el tema del deseo que tiene Unamuno de inmortalidad.
de pervivencia. Entonces, como a la profe Gabriela le interesó mucho el tema, la forma en la que estábamos haciendo el trabajo. Entonces me pidió que haga esto. Bueno, entonces esto va a ser más como conversar sobre el tema. Así que, primero que todo, siento que, bueno, en este ensayo hay muchas cosas, hay como mucha información, demasiadas cosas que sacar de este ensayo. No voy a poder hablar de todo porque realmente son muchos puntos. Entonces, principalmente se habla de la inmortalidad y el deseo de inmortalidad que tiene Unamuno, de no dejar de existir. Claramente tiene un deseo de no dejar de existir físicamente, pero se plantea que si no puede hacerlo físicamente, él simplemente quiere no dejar de existir, de la forma en que sea. Entonces, como que se habla mucho de eso y se habla también de las diferentes formas que hay de existir. Entonces, aquí yo relacioné esta parte con el libro como esta forma de no dejar de existir, que es a través de la memoria. Creo en el libro, siento que se relaciona, personalmente creo que Unamuno se reflejó a él mismo en el personaje principal del libro. Entonces, este personaje principal, por una situación X que le pasa, X, decide que se va a suicidar. El punto es que hay unas movidas medias raras en el libro, súper buenas, que llevan al punto de que él realmente no existe, porque es un personaje de ficción. Entonces, cuando él se entera de esto, él queda súper impactado y como sus ganas de suicidarse se desaparecen, porque primero que todo se entera de que no existe realmente, pero a la vez él sabe que sí existe, porque existe a través de la memoria de nosotros mismos. Como al ser un personaje nunca va a morir, siempre va a haber alguien que lo va a recordar. Entonces yo relaciono de esa forma. Y eso es como en relación al libro. Eso es como yo lo relaciono al libro, ya más como personalmente y en relación a las personas en general. Yo relaciono el deseo de inmortalidad que tiene Unamuno, creo que no es solamente de él. Creo que todas las personas tienen este deseo. Y muchas veces es inconsciente. Yo lo pensé y creo que uno muchas veces piensa, al menos yo lo hago, uno muchas veces piensa que si muere en verdad no está perdiendo nada. Entonces, como que uno dice eso y es como, ya filo, si me muero, ¿qué importa? Pero en el mismo momento de, no sé, de alguna situación de peligro que esté como a punto de morir, uno se caga de miedo. Entonces, creo que muchas veces está este deseo inconsciente de no morir. También por el hecho de, como se presenta en el texto, de no dejar de existir. Creo que también existe mucho ese miedo de ser olvidado. Como, sí, como que muchas veces quizás no le van a tomar el peso a tu existencia. Como, ya murió y como que creo que existe ese miedo a que te olviden. Entonces, este tema se presenta mucho en el ensayo que leí y creo que se relaciona mucho con la vida de cada persona. Como, no sé, siento que es algo que siempre está muy presente porque uno no se da cuenta. Claramente yo había pensado esto algunas veces, pero es como siento que quizás chocante saber eso, saber que uno realmente no quiere morir. Inconscientemente nunca quiere morir. Entonces, no sé, como que de esto se trataba esto, como de conversar el tema, como planteárselos, porque creo que da mucho para pensar. Entonces, nada, eso. Sería bacán si pudiesen leer el ensayo. Es corto,
Y yo personalmente lo encontré súper entretenido. Como que hay muchas cosas que sacar de ahí, muchos temas. Y son súper interesantes. Hablan mucho sobre el tema de la inmortalidad, las diferentes formas, la existencia, como también está en relación a como después de la muerte, esta vida después de la muerte, como visto como más en el ámbito del cristianismo. Y como, no sé, como que hay muchos temas. Yo principalmente quería hablar de como de la relación de uno mismo, del miedo propio e inconsciente a la muerte, el deseo inconsciente a inmortalidad. Entonces, eso sería bacán si lo pudiesen leer. Es un texto súper entretenido de leer. Es corto y da mucho para pensar. Con la profe quedamos súper metidas en el tema. Y siempre hablamos mucho de eso cada vez que nos vemos, así que quizás a ustedes también les llama la atención. Eso. Chao. Un grupo de estudiantes no se leyó completamente el libro, pero en base a eso tuvieron una interesante conversación que quieren compartir con ustedes hoy. Bueno, cabros. Buenas. Bueno, ¿Cómo están? bien, bien. ¿Bien y tú? Bien. Aburrido de la cuarentena, las clases online. No me gustan casi nada. Pero es lo que hay. Son agotadoras. Sí. Sí. Aburre igual estar pegado a la pantalla. Sí. Oigan, ¿se leyeron el libro? Sí, Niebla. Para mañana. Sí. La Ya prueba. terminé. ¿Les gustó? Sí. Sí, igual Sí. todo bueno. Era interesante. Me gustó. Oigan, miren, viene entrando el pibe. No creo que se lo haya leído. No, no se lo leyó. ¿Qué tal? No creo. No. Ahí lo acepté. Está. Buenas, cabros. Ah, Buenas. Anda, Pipe. ¿Cómo están? ¿y tú? Bien, también. ¿Estás estudiando? Sí, estudiando. Oye, Biología. estábamos hablando con los cabros aquí del libro, pues, para la prueba de mañana. ¿Cuál libro? Niebla. Niebla. Primer libro que hay que leerse en este año. ¿Del lenguaje? Sí, pues. No va a ser de matemáticas. No. Ese era opcional, ¿no? No. No. Es No. obligatorio. Si la profe dijo como en el comienzo, así. El que quiere lo lee. Algo así escuché. ¿No? No. No. Mañana ¿Ya la ves, prueba del libro. Sí. Sí, pues. Ya me lo leo hoy día en la noche, yo creo. No No creo que ahí. alcances. No sé si alcanza No. ahí. ¿Por qué? ¿Cuántas páginas tiene? El mío, por ejemplo, tiene como 200. Y la letra no es muy... O sea, igual es grande. Pero no lo alcanzáis a leer. Ni el que tuviese 80. Ya, pero ayúdenme, po. ¿De qué se trata? Ayúdame, por favor. Ya, mira. Nosotros te podemos ayudar. Pero primero tienes que saber cómo tiene sobre el autor, po. ¿Sabes quién es el autor o no? Niebla. Stephen King, ¿o no? No. No. No, hay que ver. Ah, Ya, mira. Miguel de Unamuno es el autor. Él fue un escritor y filósofo español que nació el 28 de septiembre de 1864 y falleció el 31 de diciembre de 1936. Su escritura se caracterizaba por cuestionar la existencia y por tratar temas de la mujer, pero esto por lo general lleva en un segundo plano. Y bueno, Niebla se trata de Augusto, un hombre adinerado, que conoce a una mujer llamada Eugenia, que es su vecina. Y bueno, él se enamora de ella y por distintas situaciones que ocurren en el libro no pueden estar juntos. Es así como general. Sí. Igual la profe dijo que para la prueba tenían que saber hartos como temas que se tratan durante el libro. ¿Cachai? ¿Cómo cuáles? No sé, por ejemplo, temas que pueden existir son la combinación de la ficción con la realidad, o lo que es bueno aprenderse es el rol, o sea, el tema de la mujer en el libro, que en este libro la mujer cumple más de un rol, y se puede ver como evidenciado en los papeles de la tía Ermelinda y de Eugenia. Por ejemplo, la tía Ermelinda
la tía Ermelinda, es como lo opuesto a la ideología que tiene Eugenia, que en el fondo es un personaje que se deja llevar por los ideales habituales que predominaban en esta época, los cuales se podrían denominar de cierta forma como una cultura machista. Sí, po. Y por ejemplo, como dijo el bicho, Eugenia es totalmente lo opuesto a la tía Ermelinda. Eugenia, en lugar de dejarse llevar, se presenta más como alguien rebelde. Y eso se puede observar en distintas cosas que pasan durante el libro. Por ejemplo, al final del libro, Eugenia supuestamente se iba a casar con Augusto, este hombre adinerado que te dijo el canal al principio. Pero adivina vos. ¿Se casa, no? No, Yo creo. no se casa. ¿No? No. Lo ¿No? deja como plantado, por así decir, antes de la boda. Y se fuga con quien supuestamente era su expareja, que era Mauricio. Entonces ahí ella demuestra como esa rebeldía y que ella hacía las cosas preocupándose por ella y por nadie más, porque a ella le importaba eso. ¿No se te ocurre Será bien rebelde. relacionarlo con algo? No sé, se podría como comparar que el rol que cumple Eugenia en el libro con la situación actual, podría ser, de la mujer, ¿sí? Sí, podría ser similar. No sé si tanto, pero podrían haber cosas que coinciden. Cosas en común. Ya, pues igual me sirvió caleta. O sea, la cosa es que hay, o sea, por lo que entendí, hay 3 personajes importantes, que Augusto, Eugenia y la tía. Claro, o sea, igual pueden haber más personajes importantes, pero yo creo que teniendo esos 3 en cuenta, Te puedes sirve como salvar para la vida. argumentar. Suponte te preguntan por un tema y tú argumentás al tiro con esos 3 personajes. Ya, y lo importante es que el pensamiento de Eugenia con el de la tía son completamente distintos. Sí. En el caso de que hables de la mujer, eso es lo importante. Ya. Porque la mujer cumple distintos roles durante la historia. Y Miguel de Unamuno siempre hacía como temas relacionados con la mujer, ¿o no? Por lo general sí, pero no era de lo que se trataba principalmente en sus obras. Claro. Siempre era en un segundo plano, por así decirlo. Exacto. Ya, pues. Entonces igual yo creo que salvo. Sí. Igual Sí, sí. ya era. Para mañana se supone que lo prueba. Mañana. ¿Hoy tenés prueba hasta ahora? Sí, tengo prueba, me toca prueba. Así que eso. ¿Me vieron? Gracias por la ayuda, me sirvió demasiado. Ya. Ojalá que te vaya bien. Suerte en Sí, el preu. ojalá. ¿De qué te toca prueba ahora? Matemática. Ya, chao. Gracias por todo. Chao. Agradecemos profundamente a todos nuestros compañeros de cuarto medio A y B por este trabajo que hicieron e invitamos a todos a que puedan entrar al mundo de la literatura, porque la literatura finalmente nos hace entender más y mejor la humanidad y la realidad. Nos veremos para otra ocasión. Muchas gracias.